Hola, bienvenidos nuevamente aquí al taller de Muelles Toño. Hoy tenemos un carro bien común que nos traen aquí al taller y creo que en muchos talleres porque vendemos mucho este kit. Me estoy refiriendo al Stratos. Este carro de agencia y más con el uso, vienen muy bajitos y pegan en los topes, pegan en todos lados, ¿no? Entonces contamos con un kit especial para este carro. Es muy fácil de instalar, es garantía por vida. Es la ventaja que al ser aluminio podemos garantizarlo de por vida. Y en realidad lo puedes hacer tú mismo o algún inspeccionista, va a ser muy sencillo. Entonces vamos a mostrarte los pasos porque sí tiene como algunos detalles en los que fijarse para que quede correctamente, ¿sale? Entonces vamos a mostrar ahorita cómo viene el carro y después vamos a ver cómo queda. Aunque ahorita ya está un poco levantado porque del otro lado ya lo levantamos. Entonces ya levantó un poquito también de este lado, pero aún así van a ver que la diferencia es muchísima. Tenemos el Stratos. Actualmente trae, como quien dice, 3 dedos. Les digo normal, hace rato venía de 2. Ahorita ya como levantó al otro lado, pues ya levantó un poquito. Entonces está ahí 3 dedos. Si se fijan, pues está muy pegado al piso. Muy pegado al piso. Este otro lado ya le pusimos su aumento. Miren la diferencia. Aquí ya le entran 4, prácticamente 5 dedos. Aquí ya trae su aumento. Si fijan, no se ni siquiera se alcanza a percibir ni a ver. El manejo queda exactamente igual, no le afecta y ya queda más altito para evitar estar pegando en todos lados. Entonces vamos a ver cómo montar este maravilloso. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro amortiguador fuera. Y lo primero que notamos es que trae estas dos chichitas. Bueno, esta ya la trae como reventada. Entonces lo que hay que hacer es quitárselas, porque este es nuestro aumento, el que le vamos a poner. Y no trae las perforaciones para esos, entonces de verdad no le sirve. Simplemente hay que quitárselo. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, si se fijan, la pieza trae un lado delgado y una pieza, y del otro lado lo trae más grueso. Y también tiene su posición. Entonces ahorita vamos a mostrar cuál es la forma correcta de ponerla, porque si no, no va a quedar los 4 tornillos, ¿sale? Es bien importante recordar que este tipo de kits, que son delanteros y que van arriba de la base del amortiguador, no necesariamente tienen que medir lo que levantan. Es decir, este kit levanta aproximadamente 1,5 pulgadas, pero la pieza no mide 1,5 pulgadas, mide 3/4. Eso significa que ese tipo de piezas, así como muchas otras que vendemos también, levantan el doble de lo que miden físicamente. Algunos nos dicen, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Es brujería? ¿O me están transeando? ¿Me están mintiendo? ¿No? Así funciona, ¿sale? Y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces aquí ya se le quitó las chichitas. Entonces se fijan, aquí está el lado grueso y aquí está el lado delgado, ¿vale? Entonces esta de aquí así, y tienen que coincidirnos los 4 orificios. Se fijan, aquí pareciera que no coinciden. Vamos a dar la vuelta. Aquí
Debe de coincidir este, y este. Entonces esa es la posición correcta. A veces si se quiere montar así, no nos va a dar. Si se quiere montar así, no nos va a dar. Si se quiere montar así, tampoco nos va a dar. Entonces solamente hay una sola posición, y esa posición es la única en la cual nos va a quedar, ¿sale? Entonces simplemente es hora de volver a montar y sería todo. Y ahora sí, ya quedó listo el carro, ya quedó con su aumento, ahí se alcanza a ver adentro. Y vamos a ver el resultado. ¿Se acuerdan que traía 2 dedos? Miren, 3, 4 y hasta 5. Entonces pues ahí nos queda bastante margen para estarlo trabajando. Y acá atrás también se le puede meter unos aumentos. Aquí en este caso este cliente ya traía estos, se llaman trompos. A nosotros no nos gusta tanto porque cuando el resorte se abre se pueden estar cayendo, se cae muy fácil. Entonces, ¿qué recomendamos? Unos aumentos de aluminio que van aquí, simulando un resorte más alto. En este caso pues el cliente sí, así lo va a dejar, porque hay prácticamente los 5 dedos también aquí atrás, y ya queda bastante bien.